Un saludo, bienvenidos a su podcast, el de Carlos Rosado, para hablar de todo lo relacionado con el fútbol americano, de la NFL y diferentes ejercicios. También hablaremos más adelante o en diferentes episodios acerca del tema de receptores. Pero hoy nos vamos a enfocar y vamos a culminar esta temporada 2021, que afortunadamente se llevó a cabo las 17 semanas, los juegos de postemporada y el Super Bowl. Una temporada que fue totalmente atípica por la manera como se prepararon los equipos, no hubo pretemporada, la manera de irse adaptando a la tecnología, en donde los coaches, entrenadores ya grandes tenían que dar sus juntas de manera virtual. Y entonces, bueno, todos trabajaron en conjunto. Afortunadamente no se canceló ningún partido en esta temporada y se pudo llevar las 17 semanas más la postemporada. Interesante lo que hubo en toda esta campaña, diferentes aspectos, hubieron cambios de partidos en algunas ocasiones, pero bueno, no hubo gente tampoco dentro de los partidos de la NFL, entonces quizá eso también afectó un poquito la manera de adaptarse, la energía de los jugadores en el campo, pero fueron profesionales y realmente trabajaron, entrenaron, dieron todo dentro del terreno de juego, dieron un gran espectáculo. Cerramos con una tremenda temporada que la ganan los Tampa Bay Buccaneers, un equipo de los Bucaneros que se fue armando, que trajeron a Tom Brady, procedente de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y el día de hoy en este episodio quisiera hablar un poquito de la cultura ganadora que han formado los Bucaneros de Tampa Bay este año, desde que traen a Tom Brady, pero cómo fueron armando el equipo. Un gran mérito al gerente general, Jason Licht, por el trabajo que ha hecho, por el trabajo de escoger a los jugadores indicados en las posiciones correctas, armar un equipo en ciertas posiciones con jugadores veteranos, pero en otras con jugadores jóvenes. Hay jugadores de 2, 3 años que están siendo y han sido parte fundamental en este equipo, jugadores novatos también que también trajo en el draft y realmente sorprendieron, no sorprendieron, simplemente ejecutaron de manera correcta y bueno, se comportaron como grandes jugadores, como lo que se esperaba de ellos. Entonces, es muy importante porque es un caso de éxito también de los Bucaneros de Tampa Bay, lo que sucede este año con todo el tema de la pandemia, sin pretemporada, con un nuevo quarterback, adaptándose al sistema ofensivo y bueno, llevándolo a cabo poco a poco, cómo fueron creciendo a lo largo de la temporada. Y eso creo que es una historia de éxito para cualquier organización, de ver cómo va armando también un equipo, cómo se va armando un equipo de fútbol americano, teniendo objetivos claros, teniendo una visión a mediano, a corto plazo, para poder llevar este equipo a ser el mejor equipo de la NFL al final de cuentas. Entonces vamos a analizar un poquito el roster de este equipo de Tampa Bay, cómo llegaron el año pasado o en la temporada 19-20. Este equipo de Tampa Bay tenía varios problemas en cuestiones de quarterback, pérdidas de balón. Habían armado una defensiva sólida. ¿Y cómo la fueron armando? Traen a Ndamukong Suh. Ndamukong Suh, un liniero defensivo sólido que ya había estado en el Super Bowl con los Rams, se lo traen. ¿Para qué? Para fortalecer esa línea defensiva. Con William Golson necesitaba una pareja. Pero además en el 2018 escogen a Vita Vea. Vita Vea fue uno de los mejores lineos defensivos de la Universidad de Washington, sólido, grande, que ocupa 2 huecos, que desafortunadamente en la primera temporada fue escogido en primera ronda. ¿Para qué? Para armar esa línea defensiva, para ser sólidos, para atacar a los quarterbacks y para detener la carrera, que era una de las cosas claves en esta defensiva para poder vencer a los rivales. Traen a Vita Vea en el 2018, desafortunadamente no puede jugar toda la temporada porque por una lesión, pierde toda la campaña. En el 2019 prácticamente fue su año de novato y realmente sorprende, pero teniendo a William Golson, a Ndamukong Suh y a Vita Vea, armaron una tremenda línea defensiva. Hay que recordar que también en ese año traen a Jason Pierre-Paul, uno de los linebackers exteriores dominantes en la NFL, había tenido un problema con el tema de los dedos, sin embargo lo mantienen.
se empieza a preparar, empieza a trabajar y es un jugador que tiene experiencia, que ya había jugado juegos de postemporada, que ya había ganado un Super Bowl y necesitaban una posición, un jugador con experiencia por fuera para presionar al quarterback. Ojo, porque cuando analizas tú los equipos de fútbol americano y cuando ves cuáles son las piezas más importantes, empezando por el quarterback, que sin duda es una liga de quarterbacks que necesitas un mariscal de campo que sea dominante, que sea líder, que lleve a tu equipo, que no pierda balones, pero después de ahí empiezas a evaluar cuáles son las posiciones más importantes dentro del fútbol americano. Necesitas protección en la línea ofensiva, jugadores que te puedan proteger a tu quarterback, que no le lleguen rápidamente. ¿Para qué? Para mantenerlo dentro de la bolsa de protección. Y del otro lado del, del juego, de la defensiva, ¿qué necesitas? Necesitas jugadores que puedan presionar rápidamente al quarterback. Por eso, después del quarterback, el pass rusher es de los jugadores mejor pagados en la NFL. Por eso traen a Jason Pierre-Paul como pass rusher, pero no solamente eso, se van armando con Shaquille Barrett, encuentran en la agencia libre un jugador que cuando estaba en los Broncos de Denver, cada vez que entraba al terreno de juego hacía algo importante, una captura, tacleaba atrás de la línea de golpeo, presionaba al quarterback, no le daban tanta oportunidad porque tenían a Von Miller en ese equipo, pero ojo, Shaquille Barrett poco a poco fue ganándose un puesto importante en la rotación del equipo de los Broncos de Denver sin ser titular, pero un jugador que si tú tienes buena vista en cuestión de evaluar a jugadores, luego te das cuenta quién es el jugador que realmente cada vez que entra al terreno de juego es productivo. Entonces traes un jugador veterano, pero traes un jugador undrafted que no fue drafteado por la NFL, por los Broncos de Denver, llega ahí, se gana el puesto, es parte importante, tiene arriba a Von Miller, le aprende mucho también a él en los diferentes movimientos y dices, vente para acá. Es un jugador que me va a costar poco, pero que puedo sacarle mucho jugo por las características que tiene Shaquille Barrett. Entonces empiezas a armar tu línea defensiva. 2009, la temporada 2019-20, Shaquille Barrett, hay que recordar, fue líder en capturas de la NFL, empatado con Chandler Jones. Entonces, habla de la productividad en su primer año con el equipo de Tampa Bay, cómo se fue adaptando y cómo de repente nadie hablaba de él, lo traen para acá, lo traen a Tampa y empieza a ser productivo. Entonces, empiezas a armar tu línea defensiva, empiezas a ser sólido para presionar al quarterback, para poder detener la carrera, jugadores que son dominantes contra la carrera como Ndamukong Suh, como William Golson, como Vita Vea, y tienes pass rusher que pueden presionar por fuera de los tackles, que tienen rapidez, que tienen experiencia con Jason Pierre-Paul y Shaquille Barrett. Así vas armando tu equipo. Posteriormente en ese draft, el año pasado, bueno, la temporada pasada, la 19-20, escoges a Devin White, un linebacker, tienes la opción de escoger dentro de los primeros 15 y de repente me parece, no, fue de los primeros 10, me parece Tampa, cómo va armando esa defensiva. Luego, ¿quién es el mejor linebacker sólido que puede ir lado por lado? Recordemos que Devin White fue de los más rápidos, junto con Devin Bush, corrió 4.42 las 40 yardas. Para esa posición de linebacker te habla de la explosividad que tiene. No quiere decir que las 40 yardas sean fundamentales para que tú puedas escoger a un jugador en la NFL, pero sí te das cuenta de la velocidad que tiene, de la aceleración que tiene, de la rapidez que tiene, la evaluación que tuvo, la productividad que tuvo en la Universidad de LSU. Jugador dominante, un jugador líder que puede provocar balones perdidos, que puede estar dentro del terreno de juego, impactó rápidamente. Primer año, titular en el equipo de Tampa. Tienes a un Lavonte David con gran experiencia en la NFL, siempre ha sido productivo, más de 100 tacleadas en las últimas temporadas, un jugador que lo tienes ahí, que quizás no sea el más brillante dentro de la NFL, pero es un jugador productivo, es un jugador que te va a taclear cada vez que esté en el terreno de juego, va a estar alrededor del balón, va a lidiar con toda la línea defensiva y va a atacar, cerrar los huecos. Entonces, así se fue armando el equipo de Tampa con Lavonte David, que ya estaba en el equipo, un jugador experimentado, pero después le traes su pareja, que es muy importante, un jugador que desbalancea como Devin White, que fue tremendo en su primera temporada y que, bueno, realmente empezaron a crecer. A la defensiva, empiezas a traer, fue de segunda ronda Carlton Davis, lo escogiste hace 3, 4 años, Sean Murphy Bunting,
Otro jugador largo, fuerte, que te puede jugar contra los receptores internos, que tiene buen manejo de pies, que es físico en la línea de golpeo. Lo traes en el draft. Jamel Dean, un jugador que corrió 4.3, 4.4 las 40 yardas, que tiene explosividad, que puede correr rápido, que puede cerrar rápidamente los espacios, y también lo escoges en el draft. Entonces te empiezas a armar de piezas jóvenes atrás en las defensivas profundas, en la posición de corners, en la posición de níquel, en la posición de safety, y así vas armando tu equipo. Ese era un proyecto a mediano plazo para el equipo de Tampa Bay, armar primero la defensiva y después ir armando una ofensiva. Pero la ofensiva ya estaba armada. Ofensiva tenían a Jameis Winston, jugador que fue escogido como pick número 1 de los Bucaneros de Tampa Bay, ganador del Heisman. Pero rápidamente Bruce Arians, cuando llega ahí, lo trata de desarrollar. Y cuando tú trabajas con Bruce Arians, ojo, Bruce Arians ha desarrollado varios quarterbacks, como Peyton Manning, como Andrew Luck, como Big Ben, como Ben Roethlisberger, como Carson Palmer y ahora Tom Brady. Pero cuando tú tienes a cargo un coach que ha desarrollado diferentes talentos, diferentes cualidades de quarterbacks que han estado en el top de la NFL, y de repente Jameis Winston se empieza a desarrollar muy bien, empieza a encontrar sus receptores, 5,000 yardas, más de 30 pases de anotación, pero le interceptan 30 pases, hay algo que no está bien, hay algo que no entiende del juego. Como una mente ofensiva, como Bruce Arians, no pudo desarrollar a Jameis Winston. Como Byron Leftwich, también que juega de quarterback, que es un discípulo de Bruce Arians, que ha trabajado con él y trabajó con él en Arizona, le ha ayudado a crecer a Byron Leftwich. De repente ves que no puedes desarrollar, que realmente las pérdidas de balón muchas veces son por las decisiones, porque no entiende las coberturas atrás. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Tienes esa decisión, ¿extiendo el contrato o lo dejo ir libre? Entonces Tampa Bay toma la decisión correcta a pesar de las anotaciones, a pesar de las yardas. Dice, ¿cuál es la estadística más importante en la NFL? Las pérdidas de balón. Lo dejo ir. Se va Jameis Winston. Armo la línea ofensiva, voy en busca de ese quarterback veterano. No voy a escoger a alguien en el draft, voy a escoger a alguien veterano de agencia libre, porque ya tengo armada la defensiva. Tengo un coach también sólido, Todd Bowles, que tiene experiencia, que ha trabajado muchos años con Bruce Arians, se lleva muy bien, lo conoce, sabe de la agresividad, sabe de la inteligencia, sabe de lo mucho que ha crecido también Todd Bowles, y de repente, vámonos, ya tengo armada la defensiva. Recordemos que en el 2019-2020, antes de esta temporada, Tampa Bay fue la defensiva número 1 en contra de la carrera. Fue la defensiva que mejoró muchísimos números en puntos permitidos, en robos de balón, en pases defendidos. Entonces empiezas a trabajar, sabes que ya tu proyecto a mediano plazo está funcionando, ya tienes armada la defensiva. Recordemos, los Patriotas de Nueva Inglaterra, teniendo a Tom Brady, pero ganaron con una sólida defensiva. Los Ravens de Baltimore sabían qué es lo que necesitaban para llegar al gran juego, qué es lo que necesitaban para llegar a postemporada. Necesitaban una buena defensiva, sólida, y la fueron armando. Ya nada más para terminar también el tema de la defensiva e irnos a la ofensiva, la manera como también fueron armando este equipo. De repente viene el draft del año pasado, el 2020-2021, el draft 2020, y de repente, primera selección, escoges a Tristan Wirfs para armar la ofensiva. Ya hablaremos de eso. Pero también traes a Antoine Winfield, seleccionado en el draft. Un defensivo profundo que lo empiezas a evaluar más allá de las habilidades físicas que tiene dentro del terreno de juego, de dónde viene. Su papá jugó en la NFL, tiene la experiencia, que ha trabajado con él. Entonces, todo ese tipo de características ayudan a un equipo y vas enfocándote. ¿Sabes qué? Este cuate puede ser productivo, este jugador puede ser productivo dentro del equipo. Antoine Winfield fue de los jugadores que más balones robó dentro de su carrera en colegial. Traes a ese hombre porque esa es una de tus filosofías. ¿Cómo vas a ganar los partidos? Con intercambios de balón, con robos de balón.
traen a Antoine Winfield y es un jugador clave, que roba balones, que provoca balones perdidos. ¿Qué pasó en el Super Bowl? Interceptó un balón por estar bien ubicado dentro del terreno de juego. Pero ¿qué pasó también en contra de los Santos de Nueva Orleans? De repente, en un partido muy cerrado, pasa Jared Cook, llega con todo, viene el puñetazo y el balón suelto provocado por este defensivo profundo. Jugador que luego fue de impacto por la experiencia que tiene, porque su padre jugó fútbol americano y desde chico ya estuvo dentro del terreno de juego, sabe lo que significa ser profesional y de repente lo pones en el terreno de juego y va a ser productivo. Lo hizo en el colegial, lo transmite al profesional y así fue titular también en esta escuadra y así se arma esta defensiva con un genio como es Todd Bowles a la defensiva, que ya había manejado un equipo, que ya había manejado los Jets en Nueva York, sin embargo no funcionó, no tenía un quarterback, una mente defensiva, pero lo traen como coordinador defensivo, en donde él se tiene que enfocar solamente en esa unidad y hace un gran trabajo y levanta el equipo y al final en postemporada fue parte clave porque la defensiva fue la que ayudó a ganar esos partidos con el fútbol americano complementario de la ofensiva produciendo puntos, pero esta defensiva en momentos claves detuvo a las ofensivas tanto de Green Bay como de los Santos como de Washington. Entonces así es como se va armando el equipo de Tampa Bay y por eso digo que es un caso de éxito lo que han hecho. Ahora nos vamos a la ofensiva con jugadores que vienen de escuelas no tan grandes o de División 1. Traes a un Ali Marpet, traes a un Alex Capa, traes un Ryan Jensen que es jugador veterano, que ya está, que estaba en el equipo. Prácticamente una línea ofensiva que ya estaba armada, pero que la fuiste construyendo poco a poco como jugadores del draft. Y ahora que ya tienen experiencia, necesitaban ese quarterback, ese mariscal de campo. El año pasado tuvieron algunos problemas, pocos, la posición de tackle, dejaron a Donovan Smith. Sin embargo, era la pieza más débil, pero había que desarrollarlo mejor para que él pudiera crecer. Y ahí estaba Harold Godwin, un coach que ha trabajado muchos años con Bruce Arians, es el coordinador del ataque terrestre y bueno, lo que ha hecho Godwin es de llamarse la atención por la protección en la línea ofensiva que ha hecho, por el trabajo que ha hecho con todo el equipo y entonces así ves cómo vas armando al equipo de los Bucaneros de Tampa Bay para crear y poder llegar al Super Bowl. ¿Qué es lo que sucedió? Faltaba un tackle ofensivo, faltaba alguien que le diera protección y traes a Tristan Wirfs, un jugador dominante, prácticamente que puede jugar los dos lados del balón, que puede jugar más bien los dos lados de la línea ofensiva, tackle del lado izquierdo, tackle del lado derecho, había tenido esa experiencia, lo ponen tackle derecho, dominante, maniático del gimnasio. Hay que ver también cómo se prepara, cuál es el compromiso que tiene y lo demostró durante los partidos, cómo fue creciendo a lo largo de la temporada para ser dominante. Buscas a un quarterback, necesitabas un quarterback en agencia libre, buscas a Tom Brady, hay varias relaciones ahí dentro del staff, dentro del personal del equipo que jugaron en Michigan, uno que jugó con Michigan, en Michigan con él, en la Universidad de Michigan, otro también que estuvo en esa universidad y que fue compañero de Tom Brady, como es Larry Foote, el coach de linebackers. Entonces empieza a hacer esas conexiones, esas relaciones. Voy por él, estoy en Tampa, buena ciudad, el calor. Es una ciudad que como jugador de fútbol americano quieres estar ahí por las comodidades que tiene, por el clima, por las diferentes amenidades que hay dentro de esa ciudad, por la cercanía que tienes a Miami cerca, tienes a Orlando. Entonces, hay diferentes aspectos que tú también buscas como jugador de fútbol americano para llevar a tu familia y poderte sentir a gusto en esta ciudad. Entonces, hacen todo lo posible. De repente viene Tom Brady, traigo este quarterback. ¿Por qué? Porque tiene experiencia, porque me va a ayudar a cambiar la cultura del equipo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Bruce Arians es lo que buscaba. Bruce Arians buscaba a alguien con experiencia, pero que ayudara al equipo, que no perdiera balones. Y un coach que puede desarrollar al talento en la NFL. A pesar de que Tom Brady estaba en el tope, venía a la baja. Los últimos 2 años se le criticó mucho a Tom Brady el tema de que no podía lanzar balones verticales, que no podía ir afuera de los números, que su efectividad era muy baja y de repente llega un equipo en donde es vertical, en donde la ofensiva ya está armada, en donde tiene diferentes armas. Tienes un Mike Evans
que quizás no es el mejor receptor en la NFL, pero sí es productivo. 7 temporadas con 1,000 yardas, incluyendo esta. Un jugador grande, un jugador que es sólido en la zona roja. Tienes a O.J. Howard, uno de los mejores alas cerradas que desafortunadamente se lastimó en la temporada. Tenías a Cameron Braid, un jugador inteligente que entiende el juego, que siempre está ubicado en... su ruta las corre muy precisas, que está ubicado en los espacios correctos, que sabe cómo abrir las ventanas. Quizás no sea tan sólido bloqueando, pero es un jugador muy inteligente dentro de la ofensiva, productivo y que puede estar ahí junto con O.J. Howard. Tienes un Chris Godwin que también fue escogido alto dentro del draft, sin embargo, es uno de los receptores sólidos que puede jugar afuera, que te puede jugar adentro, que tiene esa inteligencia, que tiene buenas manos, buenas rutas. Entonces empiezas a ver las cualidades y cómo han ido armando este equipo de Tampa, también del otro lado del balón, del lado ofensivo, con esas armas, pero necesitaban un quarterback que no perdiera el balón. El ataque terrestre con Ronald Jones, tenías un corredor sólido, pero no habías podido correr el balón, también porque tu esquema ofensivo no lo permitía. Pero tenías un corredor que es un paso, voy hacia adelante, que tiene esa explosividad. Traes a Tom Brady al equipo, traes esa experiencia, cambias la cultura, y ahorita voy a hablar un poquito de qué es lo que cambia en el tema de la cultura. Y bueno, y de repente llega Tom Brady, a ver, me empiezo a adaptar al equipo, empiezo a conocer a los jugadores, son mis mejores receptores, tienes características diferentes. Tienes un Mike Evans que puede correr buenas rutas, que es físico, que es grande, que es difícil de vencer en la línea de golpeo porque mide 1.96, utiliza muy bien la dentro de la yarda 20. Tienes un Chris Godwin que lo puedes utilizar como receptor externo, como receptor interno, que corre buenas rutas, que es explosivo, que es grande y que tiene buenas manos. Tienes un Scott Miller que se esperaba que fuera el receptor interno, pero a lo mejor no corre o no controla tanto su cuerpo, pero tienes explosividad. Tienes un receptor que te puede ir profundo, en cualquier momento te puedes balancear y puede atacarte vertical. Escoges en el draft a Tyler Johnson, un receptor alto, un receptor que corre buenas rutas, un receptor físico también sólido dentro de la yarda 20. Entonces empiezas a armarte de diferentes piezas. Cameron Braid también sólido dentro de la yarda 20, un O.J. Howard que corre tremendas rutas, que parece receptor. Entonces vas armando un equipo sólido, vas armando un equipo fuerte, vas armando un equipo que la defensiva te va a ayudar porque va a provocar balones perdidos, te va a dejar en buena posición de campo, y una ofensiva que no pierdes el balón, que tienes armas para atacar vertical, corto, intermedio, y que tienes que explotar a ese tipo de jugadores. Cuando llega Tom Brady, de repente Antonio Brown trae a Antonio Brown, que es su compadre que ha trabajado con él, que estuvo con él en Nueva Inglaterra, y dice, necesitamos a este jugador. No lo necesitamos tanto para la temporada, lo necesitamos para postemporada, para jugadas claves. Y lo vimos, lo demostró. Super Bowl, anotación en el juego de Washington, anotación, a pesar de que no se vio mucho, de que se lastimó, de que parecía que no iba a jugar también en el Super Bowl, de repente, tienes ese jugador, traes a Gronkowski, necesito un arma con el que me pueda conectar, un jugador que ya nos entendamos sin decirnos nada, nada más con una seña, que sé en dónde va a quedar abierto, un jugador que tenga experiencia para postemporada. Necesitas ese tipo de jugadores para levantar esa cultura, para enseñarle a los jóvenes qué es lo que se requiere para estar en postemporada, para llegar al Super Bowl. Traes esas armas. Leonard Fournette, traes a Fournette. Fournette quería jugar con Tom Brady. ¿Por qué? Porque sabía que era un equipo sólido, sabía que podían llegar a postemporada, y Fournette, hay que recordarlo, él estuvo en el campeonato de la Conferencia Americana, fue parte importante de ese equipo de los Jacksonville Jaguars, con una tremenda defensiva, pero también que parte fundamental fue el ataque terrestre, correr el balón, y Leonard Fournette estaba ahí, era un jugador que ya tenía experiencia en postemporada. Traes esos tres hombres que tienen experiencia dentro de postemporada, y eso es lo que ayuda también al equipo de Tampa Bay a llegar lejos dentro de la temporada y ganar el Super Bowl. Y por último vamos a hablar del tema del cambio de cultura. ¿Qué pasa con este cambio de cultura? Que al final tú ves un Tom Brady, ¿qué es lo que hace un quarterback para haber ganado 6 Super Bowls, para haber estado en 9? Un jugador que cada temporada está ahí en postemporada, es de los mejores de todos los tiempos. Pero, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace diferente?
Pues, ¿qué hace diferente? La manera de entrenar, la manera de prepararse, la manera de ver video, las preguntas que hace durante las juntas. Y bueno, eso es al final lo que empieza a cambiar toda esa cultura, empieza a darle confianza a todos los jugadores para que ellos también crean lo importante que son, que pueden llegar, que lo pueden hacer, que tienen las cualidades físicas y empiezas a elevar el nivel de cada uno de los jugadores. De repente vimos a Devin White, a Lavonte David jugando a nivel All Pro durante postemporada, provocando balones perdidos, provocando balones sueltos, jugadores que no le piden nada a los jugadores que fueron escogidos al Pro Bowl, como Fred Warner, como Bobby Wagner y Fred Warner, que fueron escogidos al All Pro. Devin White, Lavonte David no le piden nada. Como la manera como jugaron dentro de la postemporada y como jugaron en el Super Bowl. Entonces empiezas a darte cuenta de que Tom Brady, un solo jugador, empieza a cambiar la cultura. Tiene una gran relación con Bruce Arians. Bruce Arians también lo empieza a desarrollar a pesar de toda su experiencia, pero le empieza a ayudar. Es una mente ofensiva, nunca había trabajado, tenía muchos años que no había trabajado con una mente ofensiva como head coach. Empieza a trabajar con él. Byron Leftwich le empieza a ayudar. Entonces empiezan a trabajar en conjunto. Tom Brady empieza a ayudarle a los receptores, cómo correr sus rutas, a qué yardas y por qué. Por el bien del equipo, no por el bien de él, por el bien del equipo, porque sabe que al final para ganar un Super Bowl y en todos los Super Bowls que ha ganado Tom Brady, ha sido la defensiva parte fundamental. Él sabía lo importante que era tener una defensiva sólida y que todos trabajaran en conjunto. Al final se gana el Super Bowl y es un caso de éxito del equipo de los Bucaneros de Jason Light para preparar al equipo y la forma como fueron trabajando con objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Llegan al Super Bowl, hay una tremenda fiesta y cuando tú ves la fiesta y cómo están celebrando los jugadores, te das cuenta de que hay muchas cosas que como aficionados, que como periodistas, que como analistas, como comentaristas, no nos dábamos cuenta porque no estábamos ahí en el vestidor, porque se llevaban muy bien, porque hicieron esa gran conjunción. Tú los veías desde aventar el trofeo, desde celebrar, desde estar contentos todos, pero esa conjunción es la que provoca Bruce Arians y eso lo hace un coach sólido, porque al final es el líder del equipo. Brady le ayuda, Byron Leftwich le ayuda como coordinador ofensivo, Todd Bowles le ayuda, pero al final es el que conjunta él a la escuadra, el que los mantiene unidos, el que lo mantiene unido, el que hace que haya una buena atmósfera dentro de toda la organización y se reflejó en la celebración del Super Bowl. Y creo que yo me quedo con eso, de que hay muchas cosas que no conocíamos del equipo de Tampa, de cómo fueron creciendo a lo largo de la temporada y cómo se conjuntaron muy bien como organización. Bueno, pues así, el caso de éxito de los Bucaneros de Tampa Bay. Vamos a hablar más adelante ya de lo que será la agencia libre, porque ya se empiezan a ir algunos jugadores, ya hubieron algunos cambios en la NFL y bueno, esperar para el mes de marzo para todos estos cambios que va a haber dentro de la NFL. Los invito a que me sigan en todas las redes sociales y que sigan su podcast, Carlos Rosado.